Bien, buenas tardes. Hoy viernes 15 de mayo del 2020. Hoy vamos a continuar con el tema de incidencia sobre múltiples interfaces. Vimos la clase pasada pues una buena parte de este tema, donde básicamente lo que estuvimos analizando fue el problema de cuando ya no tenemos solo una interfaz, sino que tenemos varias interfaces, lo cual nos crea el hecho de que ya ahora tenemos la presencia de una onda incidente y una reflejada en el medio 1, pero también en el medio 2. Y eso nos cambia las condiciones. Básicamente la condición que nos cambia es el hecho de que aquí tenemos que considerar una impedancia, que le llamamos Z-Wave, que es del campo eléctrico total sobre el H total que existe en ese medio. Y eso es importante para poder determinar el coeficiente de reflexión que hemos llamado 1,2, que es entre eta 1 y eta 2. Entonces, bueno, repasando, estos son los campos que tenemos por ahí. Lo que se hizo fue escribir los campos totales, siempre en términos de la amplitud de la onda incidente, que es la que lleva ese valor que está indicado de X20 más. Luego los campos magnéticos, expresándolos siempre en la misma amplitud. Y lo que hacemos es jugar con estas dos ecuaciones, básicamente haciendo un cociente entre ellas, haciendo la impedancia de onda, el eta wave, que es una función de z, que al trabajarlo se nos cancelan algunas cosas, sustituimos la impedancia 2,3, el coeficiente de reflexión 2,3 que estaba por ahí, que ese sí tiene la forma anterior porque tiene la misma característica, donde tenemos un campo incidente, un campo reflejado y un campo transmitido, ¿verdad? Entonces tiene exactamente la misma forma que vimos antes, y al sustituirlo, jugar con el álgebra, llegamos a esta expresión de eta wave, la cual, esta como tal, es una expresión general. Es una expresión general para utilizar en cualquier parte de Z. Y vimos que es diferente de este eta 1, eta 2 y eta 3. Conceptualmente es diferente porque estos zetas son cocientes, son de la misma característica de campos que viajan en la misma dirección. Así, ¿verdad? Bueno, estos son X y este es Y. Son cocientes de campos que viajan en la misma dirección, mientras que este es un cociente de campos totales, ¿verdad? Que es la suma del incidente y el reflejado. Y eso hace que sea muy diferente ese valor que se maneja ahí. Entonces, lo que queremos al final de cuentas es encontrar ese gamma 1,2 que se expresa de esa manera. Bueno, se trabaja en relaciones de frontera para ver el papel que desempeña ese eta wave, que eta wave es el que me relaciona al campo total que tenemos aquí en el medio 2. Entonces, con un juego de ecuaciones, la forma acostumbrada antes, vemos el papel que desempeña ese eta wave en la determinación de gamma 1,2. Y al tenerlo y evaluarlo en el punto característico, que es aquí en un z igual menos L, al llegar ahí, vean que al hacer esa evaluación cambia un poquito la expresión, que la podemos expresar de dos maneras. Una en términos trigonométricos, coseno y seno, y otra en términos trigonométricos, tangente. Es la misma expresión. Es una expresión importante de saber manejar, una escrita de una forma más corta que la otra. Y esta tiene como diferencia que ya tiene un más ahí, producto de haber sustituido aquí un menos. Entonces, cuando hacemos eso, ya podemos obtener
lo que se llama eta de entrada, que es este valor que está aquí, que es como una impedancia de entrada con las cuales trabajamos en circuitos, digamos, conceptualmente es muy similar, y entonces ya podemos calcular el coeficiente de reflexión. A este punto, y es algo que en la clase pasada no se dijo, podemos convertir este esquema, lo podemos convertir en un esquema como si fuese los esquemas que trabajamos antes con un eta 1 y aquí un eta in, como si fuese un problema de dos medios, de un medio 1 y de un medio, bueno, in en este caso se llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un sistema equivalente. ¿Para qué? Para poder simplificar el cálculo de gamma 1, 2, porque se calcula de la misma manera. Esta ecuación es la misma que para dos medios, nada más que en lugar de eta 2, lo que se pone aquí es eta in. Y eso es lo único que varía. Y esa es la importancia de definir a la que hemos llamado impedancia de entrada. Y bueno, por ahí habíamos llegado la clase pasada. A partir de ahora, una vez que ya logramos definir este coeficiente de reflexión, como les decía, esto perfectamente se puede ver como un equivalente donde podríamos considerar dos medios. Y entonces, al considerarlo acá como un medio con una impedancia característica eta 1 y aquí otro medio con una impedancia característica eta in, como le estamos llamando, y con un coeficiente de reflexión gamma 1, 2, esto también nos sirve para poder calcular las relaciones que existen entre la potencia incidente, la potencia reflejada y la potencia transmitida. Relaciones que ya habíamos obtenido para el caso de dos medios, pero como acá estamos hablando de que esto es equivalente, entonces podemos utilizar los resultados que anteriormente teníamos para este caso, los podemos utilizar para el caso de múltiples interfaces. Y eso nos facilita mucho el cálculo para poder calcular precisamente estos valores de potencias. ¿Qué es lo que se hace entonces? Simplemente tomando en cuenta esa referencia, ya podemos escribir que la potencia reflejada es igual a la potencia incidente por el coeficiente de reflexión de potencia, que es el coeficiente de reflexión al cuadrado, la magnitud. Y ahí está. Y el coeficiente de transmisión de potencia es igual a la potencia incidente por 1 menos la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado. Y tenemos una expresión para poder calcular adecuadamente la potencia reflejada y la potencia transmitida para un caso de más de una interfaz. Aquí, ¿cuál es el truco o el secreto, digamos, para poder trabajar esto de manera adecuada? El truco es poder llevar esto a un equivalente gracias a esta impedancia de entrada, poderlo llevar a un equivalente de una interfaz, ¿verdad? Como les decía, con un eta 1 y con un eta in. Ahí. ¿Ok? Y esa es la parte relevante. Recuerden, si hay dudas en cualquier momento, pues abren el micrófono y preguntan. No hay ningún problema. Vamos a ver un par de casos especiales de transmisión total de potencia. O sea, que no obstante que lo que tengamos acá sean varias interfaces,
y de hecho lo vamos a analizar primero para dos interfaces, que es el caso que nos ha venido ocupando, ¿verdad? Donde hay un medio 1, un medio 2 y un medio 3. Hay casos especiales donde podemos lograr que toda la potencia incidente que venga acá sea transmitida. Y entonces tener una potencia transmitida igual a la potencia incidente, lo que tiene como consecuencia lógica que la potencia reflejada va a ser igual a 0. Bajo ciertas condiciones es posible lograr esta transmisión total de potencia. Son básicamente dos condiciones y son dos condiciones que vamos a explorar en este momento. ¿Qué necesitamos? Bueno, como es lógico y de aquí se puede ver, por eso me devuelvo un segundo, aquí tenemos un coeficiente de reflexión 1, 2. Sabemos que esto lo podemos llevar a un equivalente, donde ese equivalente es el de 2 medios, ¿verdad? 2 medios de eta 1 y eta in, con un coeficiente de reflexión que sigue siendo 1, 2, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos para que no haya reflexión? Lo que necesitamos, obviamente, es que eta 1, 2 sea igual a 0. Lo cual se va a sostener, ¿verdad? Si es la magnitud de 1, 2, de eta 1, 2 igual a 0, como lo queramos ver. Pero si eso ocurre, vamos a lograr transmitir toda la potencia incidente. Entonces, como estaba señalando, requerimos que gamma 1, 2 sea igual a 0. Vamos a manejar esta relación, que es la relación que vimos antes, que es básicamente la misma expresión, nada más que lo que se está utilizando por acá es el valor equivalente de entrada, de impedancia de entrada. Y entonces, ¿cómo logramos que este gamma 1, 2 sea igual a 0? Pues de la expresión se ve muy fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve ahí? Para que esto sea 0 necesitamos que estos dos sean iguales, que es la condición que está señalada aquí, que eta in sea igual a eta 1. Esa condición se llama que tengamos un medio acoplado. En el momento en que el medio esté acoplado, o sea, que no haya discontinuidad de impedancias, ¿verdad? Eso de medio acoplado es cuando tenemos varios medios, pero sin discontinuidad de impedancias. Si logramos eso, que el medio esté acoplado, vamos a lograr la transmisión total, que es lo que estamos buscando en este caso. ¿Cómo lo logramos? Hay dos métodos. El método de acople de media onda y el método de acople de un cuarto de onda, que son los que vamos a explorar en este caso. El primero de los dos, un acople de media onda. Más que deducir, vamos a ver las condiciones que se aplican para estos casos, que son condiciones ya probadas, y vamos a entenderlas, lo que está aquí. En esta primera hay un requisito, y es que eta 1 sea igual a eta 3. Eso es un caso interesante, porque me hace referencia a que si yo tengo 3 medios, 1, 2 y 3, yo necesito que eta 1 sea igual a eta 3, ¿verdad? Es una condición que me están apuntando. Eta 1 igual a eta 3. O sea, que el único valor diferente sea eta 2.
Caso realista, totalmente. ¿Cuándo eso es un caso realista? Bueno, eso es un caso realista cuando, por ejemplo, tenemos aquí aire, aquí también tenemos aire, y esto que está acá, el material del medio, lo podemos conceptualizar, por ejemplo, como un lente. Un lente que podría estar inmerso en algo, ¿verdad? Entonces, estos casos, cuando eso es un lente, es cuando podemos tener ese acople de media onda dada esta condición. Podría ser en aire, podría ser que esté inmerso en agua, podría ser que esté inmerso en alguna solución diferente. Y digo lente porque una de las mayores aplicaciones que tiene esto es en la óptica. La óptica tiene mucha aplicación de estos principios que están acá. Bien, entonces, esta es una condición. La otra condición es que beta 2L, el producto beta 2L sea igual a un número entero de pi. ¿Ok? Esa es la otra condición. Entonces vean que hay dos condiciones por acá. Una en cuanto al grosor del material, porque vean que aquí está involucrado L. O sea, yo tengo un material que ya tiene una constante de propagación beta. Lo multiplico por L y eso tiene que ser un múltiplo de pi, múltiplo entero de pi. Y la otra condición es que estos dos materiales sean iguales. Ahora hay como un pequeño resumen al respecto. Para entender mejor esta condición, porque esta condición la ponemos en la ecuación de la impedancia de entrada. Sin embargo, para comprenderla mejor, podemos sustituir a beta 2, este que está aquí, lo podemos sustituir por 2pi sobre lambda 2, que es una fórmula conocida. Cuando hacemos eso, entonces beta 2L, eso que está aquí, se convierte en 2pi sobre lambda 2 por L, mpi. Y entonces de acá podemos despejar L. Al despejar, bueno, ahí se cancelan los pi y despejar L, resulta que esta condición se convierte en esta que está aquí. L, ¿quién es? Es el grosor del medio 2. Si nos devolvemos al escenario que hemos tenido acá, ¿verdad? Recuerden que esto es aquí 0, esto es L. Entonces, L es el grosor del medio 2. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto y despejo L, yo me doy cuenta que la otra condición importante es que L tiene que ser un múltiplo entero de medias longitudes de onda, de la longitud de onda que está en el medio 2. Por eso se habla de lambda 2, ¿verdad? Aquí M es igual a 1, 2, 3. No tiene sentido aquí que fuese 0, ¿verdad? Porque si no, habría una longitud de 0, lo cual no tiene sentido porque entonces no habría material, ¿verdad? Pero entonces L tiene que ser un múltiplo entero de medias longitudes de onda. Esto es a lo que nos lleva esta condición que se dio inicialmente. ¿Dónde es que esta condición tiene efecto? En la ecuación del eta de entrada. Volvemos al asunto de que lo que estamos haciendo es buscando una transmisión total, esto para no perder el trasfondo de lo que estamos viendo. Esto es L, ¿verdad? Y lo que estamos buscando es la impedancia de entrada, ahí. Lo cual es una expresión en términos de senos y cosenos, pero que tiene, por ejemplo, para el coseno, el argumento beta 2L, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es que esta condición de que beta 2L sea igual a mpi, se nos convierte en que este coseno sea un múltiplo de mpi. Y bueno, también está para la función seno. Entonces, bueno, lo que les decía, el medio 2 debe ser de un grosor de múltiplos enteros de medias longitudes de onda.
Y entonces aplicamos eso a la impedancia de entrada. Esta es la que llamamos eta in, que ya desarrollamos la expresión. Y entonces eta in es esto que está acá. Entonces, cuando hacemos la sustitución, bueno, vamos a tener cosenos de múltiplos enteros de pi. Entonces sabemos que, bueno, siempre van a ser igual. Bueno, tal vez es más fácil empezar por la función seno, porque estos siempre van a ser 0, ¿verdad? Y estos, si lo analizamos inicialmente, van a ser los 2 o menos 1 o los 2 más 1, ¿verdad? Entonces van a ser más menos 1 o menos 1, pero siempre iguales. Esta parte se elimina. Y entonces la expresión, bueno, ahí un poquito más bonito. Al eliminar todo esto, porque se hace 0, los cosenos siempre iguales, entonces siempre se van a cancelar. Y eta 2 lo cancelo con eta 2, que es lo que me queda, que la impedancia de entrada es igual a eta 3. ¿Qué estamos logrando ahí? Volvamos al escenario. Voy a irme al escenario equivalente. Yo tengo aquí eta 1 y aquí tengo eta de entrada. El coeficiente de reflexión es gamma 1, 2, donde ese gamma 1, 2 es igual a eta de entrada menos eta 1 sobre eta de entrada más eta 1. ¿Qué es lo que logré aquí? Aquí lo que logré con la condición es que eta 1 sea igual a eta 3. Entonces, esto que está acá se convierte en, vean que eta de entrada igual a eta 3. Eta 3 menos eta 1 sobre eta 3 más eta 1. Sin embargo, ya habíamos puesto una condición. Y es que esto solo funciona si eta 1 es igual a eta 3. Entonces, si eta 1 es igual a eta 3, podemos sustituir cualquiera de los dos, ¿verdad? De eta 1 igual a eta 3, entonces si sustituimos en eta 1 me queda eta 3 menos eta 1 sobre eta 3 más eta 1. Y eso, evidentemente, perdón, aquí me equivoqué. Iba a sustituirlo. Era eta 3 menos eta 3 sobre eta 3 más eta 3, ¿verdad? Y eso evidentemente me da 0. Que es la condición que yo estaba buscando, que si yo logro eso, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener transmisión total. Eso es lo que se va a manejar ahí. Por lo tanto, dado que eta 1 es igual a eta 3, lo que decía, con esa condición se logra que eta 1 sea eta 3, entonces el coeficiente de reflexión sea 0. Y eso es una condición sumamente importante. Por lo tanto, aquí, bueno, aquí tal vez incluso hace falta marcar dentro de las condiciones de que para poder tener el acople de media onda, yo necesito varios requisitos. 2 requisitos son que la longitud o el grosor del medio 2 sea un múltiplo entero de lambda 2 y que, y esta es la que hace falta tal vez poner por ahí en un recuadro, eta 1 sea igual a eta 3. Esto es simplemente una consecuencia, ¿verdad? Donde analizamos qué es lo que pasa. Pero entonces, ¿cómo logro yo el acoplamiento de media onda? Haciendo que los medios, el primero y el último, sean iguales y haciendo el medio de un grosor m lambda medios. Bajo esas 2 condiciones, yo voy a lograr tener una transmisión total. Y ese es el primer método para lograr esa transmisión total. Lo cual es muy importante y que tiene sus aplicaciones en
en varios campos ahorita lo hablo. Sin embargo, este es el caso de lambda medios. Analicemos el otro caso y después hablamos un poquito más de ellos. Acoplamiento de cuarto de onda. Profe, Sí, dígame. Sí. ¿Es posible que eta 1 y eta 3 sean iguales en medios diferentes o no? Por ejemplo, ahí teníamos aire, digamos un lente y otra vez aire, pero puede ser con medios diferentes. Sí, sí puede ser. O sea, hay medios que son de diferente naturaleza y que tienen misma impedancia. Sí, sí se puede, sí puede darse ese caso, lo cual es una muy buena pregunta. O sea, existe o puede existir el caso de lo que usted dice. Y entonces podría ser, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, un caso que creo que es similar, no igual, es por ejemplo, tener aire y tener algo similar es agua destilada. No estoy seguro, sinceramente no estoy seguro, pero el agua destilada, digamos, el agua de mar, por ejemplo, pues, son algunos problemas que vienen en el libro y por ahí. El agua de mar es terriblemente difícil para que se transmitan las ondas, pero eso es por ser salada. El hecho de que sea salada, la sal le da propiedades muy distintas. Creo que el agua destilada comparte propiedades de propagación. Lo que pasa es que el agua destilada es un agua muy especial que no encontrás en la naturaleza, sino más, ¿verdad? Pero sí, hay condiciones donde hay medios que son similares, o podríamos pensar, por ejemplo, en un medio como aire y un medio como, por ejemplo, algún tipo de plástico. Algún tipo de plástico PVC o algo así. Esos medios de ese tipo son lo que se llama transparentes para las ondas electromagnéticas. Por eso es que a veces se usan para envolver antenas u otros elementos. Entonces tienen características similares entre sí. No podría decir que son exactamente iguales, pero sí son características similares. Y entonces, tal vez no, el acople no va a ser exactamente ideal, pero va a funcionar en buena parte. Entonces tal vez no transmitís el 100% de la potencia, pero puedes transmitir el 90 y pico por ciento de la potencia. Eso es una buena pregunta. Gracias, Stacy. Espero que haya quedado claro. Sí, listo, gracias, profe. Pura vida. Ok, entonces, vamos a borrar acá. Estábamos hablando del acople de cuarto de onda. En este caso, vamos a lograr lo que queremos bajo dos condiciones diferentes. Una, que eta 1 sea diferente de eta 3, ¿verdad? Ya eso marca una diferencia. En el acople de media onda son iguales. Y la región 2 necesita esta condición. Una condición tal que beta 2L sea igual, espero que lo reconozcan ahí, a un número impar de lambda medios, ¿verdad? 2m menos 1 es un número impar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De 1 lambda medios, de 3 lambda medios, 5 lambda medios, ¿verdad? Entonces, la idea es que beta 2L sea igual a, igual aquí m a partir de 1, 0 no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de pi medios, dije lambdas un momento, pi medios, perdón, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos eso, vamos a ver el efecto. Primero traduzcamos esto en términos del grosor del material, o sea, del valor de L. Hacemos la misma sustitución de antes, lo llevamos ahí, entonces beta 2L es igual a 2 pi lambda 2 por L, despejo L, voy a despejar L, mando lambda 2 allá,
2pi para acá, se me van a ir los pi. Y despejo, y L se convierte en un número impar de cuartos de longitudes de onda. De ahí el nombre de un acople de cuarto de onda. Yo necesito que el medio 2 sea de un grosor de múltiplos impares de un cuarto de longitud de onda. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De L igual a un lambda 2 cuartos, o que sea igual a 3 lambda 2 cuartos, o que sea igual a 5 lambda 2 cuartos, etcétera, 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 ¿verdad? Si yo logro eso, voy a tener el acople del cuarto de onda. Bueno, estas son las condiciones. Examinemos esto, cómo me afecta la impedancia de entrada. Traemos la fórmula otra vez de la impedancia de entrada para ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, aquí tengo que poner valores. Lo más fácil es ubicarse con el primer valor. Recordemos que m es igual a 1, 2, 3, etcétera, etcétera. En m igual 1, voy a tener L igual a lambda 2 cuartos. Y entonces, en ese caso, los cosenos de cuando yo llevo eso acá, con m igual 1, es lo que va a tener es pi medios, entonces coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces, al hacer eso, toda esta parte se va. Me queda esto que es aquí, entonces me va a quedar lambda 2 por lambda 2, ¿verdad? Los j se van a ir también. Y los senos desaparece como tal. Entonces, me queda que la impedancia de entrada es igual a eta 2 al cuadrado sobre eta 3. Esa es la relación que va a existir entre las impedancias características de los medios. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos, nuevamente voy a traer la referencia del sistema que hemos estado escribiendo, ¿verdad? Entonces, tenemos eta 1, eta de entrada, y tenemos gamma 1, 2, ¿verdad? Para lograr la transmisión, yo necesito que eta 1 sea igual a eta in, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito, porque no nos podemos olvidar que gamma 1, 2 es igual a eta in menos eta 1 sobre eta in más eta 1, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que sean 0. Entonces, ¿qué necesito yo? Que eta in sea igual a eta 1. Aquí tengo una expresión para eta in. Entonces, yo necesito que esto sea igual a eta 1. Necesito que esta expresión sea igual a eta 1, ¿verdad? Para poder lograr eso, que eta in sea igual a eta 1, ¿verdad? Entonces, lo hago así. Y si aplico esa condición, despejo. Y el medio 2, que es el medio que yo selecciono, porque recuerden, es como un lente que se convierte en un filtro en realidad. Yo hago que eta 2 sea igual a la raíz de eta 1 por eta 3. El valor del medio 2 debe ser preciso. La multiplicación de eta in por eta 3. Porque recuerden que aquí yo necesito que esto sea igual a eta 1. Si yo tengo esa condición de que eso sea igual a eta 1, entonces hago este despeje y tengo la condición que está ahí. ¿Ok? Entonces, si yo establezco el grosor del medio 2, múltiplo impar de cuartos de longitud de onda, y escojo el valor de eta 2 tal que la raíz cuadrada de él sea eta 1 por eta 3,
yo voy a lograr tener un acople de 1/4 de onda. Y eso es lo que voy a lograr ahí, en ese punto. Y esta es la segunda condición para la cual vamos a tener transmisión total. Un par de cosas, un par de comentarios aquí que son relevantes. Vámonos para aquí. El acople de media onda. En este acople, vean que nos preocupamos por condición de que eta 1 sea igual a eta 3. Que el medio 2 sea de un grosor tal de un número entero de medias longitudes de onda. Son las dos condiciones. Si tenemos esas dos condiciones, logramos acople. Pregunta para ustedes. ¿Qué papel desempeña ahí el valor numérico como tal de eta 2? ¿Qué valor tiene que ser? Se los digo comparando el método anterior. En el método anterior vimos que eta 2 tiene que ser la raíz de eta 1 por eta 3. Aquí, ¿qué papel desempeña eta 2? ¿O qué valor debería tener? ¿Quién dijo yo? Parece pregunta de examen, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Profe? Sí. Bueno, no sé, pero yo diría que ninguno, ¿no? Correcto. Porque cuando se calcula la impedancia de entrada, pues no importaba porque se iba pues a cancelar el ETA que aparecía ahí del medio 2. Correcto. Su observación es más que correcta. Muchísimas gracias, Stacy. Su corrección, su observación es más que correcta. Cuando nosotros hacemos esto, y eso es me gusta que haya tenido esa observación, esto desaparece, ¿verdad? Esta parte de acá desaparece, esto no se ve. A ver hasta dónde lo puedo tapar, ¿verdad? Desaparece totalmente. Y entonces, esta parte que está aquí, del todo se va. Los cosenos también se van, ¿verdad? Se terminan eliminando ahí. Esos cosenos siempre se van a cancelar uno con el otro. Y adicionalmente, entonces, ¿qué me está quedando de expresión? Me está quedando que, poner otro color acá, que eta in es igual a eta 2 por eta 3 sobre eta 2. E independientemente del valor que uno esté manejando ahí, este eta 2 siempre se va a cancelar con este eta 2. Y desaparecen. De ahí el resultado que tenemos, ¿verdad? Esos valores desaparecen. Entonces, tenga el valor que tenga, acá una de las bondades, por así decirlo, de este método, es que el valor de eta 2 es irrelevante. Y eso es un punto importante a tomar en cuenta aquí en el acople de media onda. Sin embargo, si nos vamos al acople de cuarto de onda, en este caso, el valor de eta 2 sí es relevante y tiene que ser la raíz de eta 1 por eta 3. Y aquí tengo que hacer un par de comentarios también. Resulta que en la mayoría de medios, aunque
reconocemos que pueden haber medios con características complejas en los cuales eta puede estar dado por una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Eso existe. Sin embargo, son casos un poco especiales. Y estos son casos disipativos, recuerdan. O sea, yo empiezo a tener un ángulo cuando el medio tiene pérdidas. Pero en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, los medios son sin pérdidas o de pérdidas muy bajas, despreciables, donde generalmente, pues no absolutamente siempre, pero generalmente, eso es un comentario importante, el eta es un número real. Es la mayor parte de los casos. De hecho, recuerden dónde tenemos un buen ángulo, por ejemplo, de eta, en un superconductor, pero un superconductor es como un caso muy particular. Entonces, generalmente eta es real. El de la mayoría de los medios, en los ejemplos que yo les decía, bueno, usamos esto en un lente donde tenemos que uno es aire y el otro puede ser vidrio, puede ser plástico, podría ser un agua destilada, podría ser algo diferente. Generalmente eta va a ser real. Entonces, si los zetas generalmente son reales, y es lo que yo más elijo, yo necesito escoger un medio que sea fácil de establecer su valor, ¿verdad? Entonces, tengo que escoger un medio al cual tengo que determinarle la impedancia. O sea, recuerden que este es el medio 2, es por ejemplo el lente que hay que manufacturar, que hay que hacer, ¿verdad? De alguna manera, pero con un eta que sea fácil de obtener. Entonces, para que eso ocurra, el valor tiene que ser real. Y entonces, si eta 2 es igual a la raíz de eta 1 por eta 3, típicamente para que eta 2 sea fácil de obtener, eta 1 y eta 3 sean números reales. Si eta 1 y eta 3 fuesen números complejos, se me complica un montón el asunto. ¿Por qué? Porque esto me va a dar un número cualquiera con un ángulo cualquiera y poder generar a nivel de laboratorio un material con un eta 2 tan particular que tenga cierto ángulo o parte imaginaria, parte real, es muy difícil. Entonces, generalmente yo tengo eso como requisito. ¿Por qué soy tan insistente en esta parte? Lo soy porque vamos a ver una aplicación de esto así de manera directa, lo vamos a ver para líneas de transmisión y esto va a ser muy importante, saber o tener muy claro que esos valores son reales. Entonces, esa es otra observación que les quería hacer. Y la otra observación que es general para el acople de media onda y el acople de cuarto de onda. Voy a, bueno, en los dos se ve. Vean cómo hay una dependencia para que esto se dé, ¿verdad? Para que esto se dé, hay una dependencia con beta 2L. Aquí está el beta 2. Hay una dependencia aquí y hay una dependencia también en el de media onda, beta 2L. Y beta 2 es 2pi sobre lambda 2, ¿verdad? Y si nos acordamos más, lambda es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, llevando eso a ecuaciones más allá, ¿verdad? Entonces, ese beta 2, por ejemplo, yo puedo decir que es 2pi sobre lambda 2, o sea, 2pi sobre lambda 2, que sería igual a la velocidad de propagación en el medio 2, que puede ser diferente, y la frecuencia. Recuerden acá que la frecuencia no cambia en ningún medio. Yo puedo tener 100 materiales ahí que si le hago pasar una onda de determinada frecuencia, la frecuencia no cambia entre medios. De hecho, es el único parámetro que no cambia entre medios, lo cual es muy importante porque nos permite unir elementos. Entonces, tenemos que la frecuencia no cambia de un medio al otro.
De un medio a otro la frecuencia no cambia. ¿Ok? Entonces, yo me doy cuenta que este valor de beta 2 tiene una dependencia estricta ¿con quién? Con la frecuencia, ¿verdad? Si varía la frecuencia, ¿qué le va a pasar a beta 2? Va a variar, va a cambiar. Y si beta 2 cambia, ¿ustedes creen que se sostenga esta igualdad? Se va a sostener que beta 2L es igual a MP si beta 2 cambia. Si numéricamente beta 2 se mueve, varía, se va a mantener esto, que sea igual a MP. No se va a mantener. Y si no se mantiene, este coseno ya no es menos 1. Estos senos ya no son 0. Y tengo valores diferentes. Lo mismo va a ocurrir en el caso del cuarto de onda. Si varía la frecuencia, varía beta 2, varía esta condición, y esto que está acá, ya estos cosenos no son 0 y estos senos no son 1. Entonces, si eso ocurre, ¿qué va a pasar con el coeficiente de reflexión? Ya no va a ser 0, porque no se cumple la condición exacta. Entonces vamos a tener algo de reflexión. Va a haber una reflexión ahí que va a ser importante. Vamos a tener una reflexión que va a ser importante, y me va a alterar los valores. Entonces hay que entender algo que tiene que quedar muy claro. El acople del cuarto de onda y acople de media onda, ambos son acoples que se hacen para una frecuencia específica. Para una frecuencia específica. Voy a adicionar aquí una página debería estar por ahí. Entonces, los acoples de lambda medios y lambda cuartos son para una frecuencia específica, ¿verdad? Son para una frecuencia específica, esos acoples. Generalmente, como les decía, esto se suele usar mucho en óptica. Entonces, lo que se envía es luz. Esto aplica mucho para luz, para lentes de luz, donde la frecuencia tiene un equivalente con la longitud de onda, ¿verdad? Hace un momento escribí por ahí la ecuación donde sabemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación entre la frecuencia, ¿verdad? Entonces, a su vez, estas condiciones son para una longitud de onda específica. Entonces, generalmente esto se usa efectivamente como un lente, como un filtro. Entonces, por ejemplo, si ese lente, supongamos algo así, yo lo hago ya sea para un acople de media onda o de cuarto de onda, ¿verdad? Pero esto es un lente. Y entonces, si yo hago incidir en ese lente, por ejemplo, luz blanca, pero el lente fue calculado para una longitud de onda de un color, qué sé yo, verde, ya que estoy escribiendo en verde. Ustedes saben que la luz blanca, eso lo tienen que saber de física, es la suma de todas las longitudes de onda. Es la suma de todos los colores, se dice, eso es la luz blanca. Pero si yo hice un diseño para que solo pase la luz verde, entonces, ¿qué va a pasar aquí? La luz verde va a pasar. ¿Y qué va a pasar con el resto de colores? Que si viene ahí en rojo, que si viene el azul, que si viene el negro, que si viene el amarillo y ya no tengo más colores. Si viene así, la única que va a pasar es la luz verde. Por lo tanto, estos acoples de media onda y de un cuarto de onda terminan siendo
filtros. ¿Por qué filtros? Porque dejan pasar o filtran una longitud de onda o una frecuencia específica. Esto también aplica para señales eléctricas, sin embargo, la mayor aplicación que se dan es en óptica, sin embargo, eso aplica para señales eléctricas. Entonces voy a tener un filtro. ¿Cómo se vería una gráfica? Por ejemplo, yo hago una gráfica acá, donde este eje es longitud de onda. Y donde este eje por acá es la magnitud del coeficiente de reflexión 1, 2. Porque eso es lo que me dicta cuánto se rechaza o cuánto pasa, ¿verdad? Obviamente, ese magnitud tendría que ser aquí 1 y aquí tendría que ser 0, ¿verdad? Y yo hice un diseño, supongamos, para una longitud de onda determinada, lambda sub 0, ¿verdad? Entonces, lambda sub 0, uno escribe muchas veces lambda, pero habla en términos de frecuencia, porque está asociado, ¿verdad? Entonces, uno dice, lambda sub 0 es la frecuencia de diseño. O sea, es la frecuencia en la cual yo diseñé el filtro. Entonces, ¿qué valor voy a tener ahí? Justo en lambda sub 0. ¿Qué valor voy a tener para el coeficiente de reflexión? Voy a tener un valor de 0. Si me alejo un poquitito, voy a tener valores más elevados, ¿verdad? Se van a empezar a elevar los valores. Entonces, aquí tengo transmisión total, entonces esto es 0. Pero si yo me alejo, empiezan a subir los valores, empiezan a subir. ¿Hasta dónde? Depende del sistema. Tal vez llegue a 1, tal vez no, pero supongamos que llega a 1. Entonces tendríamos algo de ese estilo. Vamos a una línea más corta, más delgada, pues. Tendríamos algo de ese estilo. Y entonces yo voy a tener ahí un filtro, ¿verdad? Aquí viéndolo en términos de coeficientes de reflexión. Sabiendo que el coeficiente de transmisión es, digamos, esta podría ser perfectamente la gráfica en potencia. Es similar, ¿verdad? Siempre está entre 0 y 1, no va a cambiar mucho. El coeficiente de transmisión de potencia es 1 menos la magnitud, en este caso de gamma 2, de gamma 1, 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí yo tendría que se comporta igual, pero al revés, ¿verdad? Cuando es 0, el otro es 1, etcétera. Entonces, podría decir que tengo una gráfica algo así. Sería una forma de verlo, ¿verdad? Esto sería 1 menos la magnitud de gamma 1, 2, ¿verdad? Mientras que este de acá sería la magnitud de gamma 1, 2 al cuadrado. Y entonces tengo un filtro. Eso son dos formas de ver lo mismo, ¿verdad? Y eventualmente le puedo determinar un ancho de banda, una caída de 3 decibeles, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esto funciona mucho como filtros. Funciona como un filtro, filtros de colores. Esto se utiliza en sistemas ópticos, por ejemplo, cuando ustedes saben que bueno, existen sistemas que se llaman wave
dense multiplexing, multiplexación densa por longitud de onda, es wavelength, dense multiplexing. Hay unos incluso que se llaman dense, no, esto es wavelength division multiplexing, esto es dense wavelength division multiplexing, denso. Y entonces aquí se habla de que yo tengo una fibra óptica, ¿verdad? Y cada canal de comunicación, de información, cada hilo de información, se le llama un color, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí muchos colores. ¿Qué son los colores? Son diferentes rayos de luz de diferente frecuencia, diferente longitud de onda, y cada uno tiene o lleva un flujo de información diferente, pero van revueltos, y son colores ahí, son que van ahí, y eso se pone de esa manera. Entonces, ¿qué se suele hacer para poder extraer los colores? Bueno, en algún momento hay que ponerle un divisor a la fibra, que se llama un splitter por ahí. Bueno, estoy haciendo una representación ahí muy burda, ¿verdad? Del asunto. Pero entonces, en algún momento le pones un lente, un filtro, que deje pasar solo un color. Entonces, qué sé yo, que deja pasar solo el rojo, por decir algo. Entonces, de todos los colores que vienen ahí, saco el rojo. Y este se convierte en un canal de información, ¿verdad? Eso es un canal de información que sale por ahí. Después le pongo otro lente y saco otro color, etcétera, etcétera. Eso no es exactamente el dibujo, no es así, ¿verdad? Pero funciona de esta manera, de manera aproximada, ¿verdad? Lo que hago es dividir la luz con un splitter, un divisor de, de fibra, y le pongo diferentes lentes. Entonces puedo dividir lo que viene junto, ¿verdad? En una sola fibra, lo puedo dividir en diferentes canales de comunicación. En sistemas DWDM ya hay sistemas de 64 y más canales, o sea, 64 luces o 64 colores que se llaman, aunque sea luz no visible, se le acostumbra a llamar colores. Ok, entonces esas son observaciones que me parecieron importantes de realizar aquí en este tema. Faltan unas cosillas ahí y luego vamos a ver, ya casi llegamos acá, son unos detallillos y luego unos problemas. Hagamos una pausa, que el otro día la hicimos y no se me va a ir muy lejos. 5 minutitos ahí cronometrados, descansen un poquito, levántense, hagan stretching. Voy a poner el cronómetro. Entonces, nos vemos en 5 minutitos, ¿está bien? Y ahí está corriendo el asunto. Para pausar un momento la grabación para que después el video no quede grande. Bien. Hay un término que se usa mucho en este ámbito. No estoy compartiendo. Listo. Hay un término que se usa mucho en este ámbito especialmente cuando es óptica. Lo que les decía yo, que esto se usa muchísimo cuando es óptica, que se llama índice de refracción. Eso es muy sencillo. Simplemente consiste en un término diferente que se designa con la letra N minúscula y que es igual a la raíz cuadrada del índice la raíz cuadrada de la permitividad. Es lo mismo, pero diferente. Esto es simplemente por un asunto del campo de aplicación, pero aparece mucho. Y sobre todo en fibras ópticas se suele utilizar mucho el índice de refracción. De aquí que yo les había dicho en algún momento en las clases presenciales que teníamos un eta y que después iba a aparecer un n por ahí. Y que había que diferenciarlos. Vean que si uno hace muy cortito el n, a veces puede parecerse a un eta. Estas cosas son diferentes.
Pueden estar relacionadas, de hecho ahorita vamos a ver que incluso se relacionan, pero son diferentes. El significado físico en realidad no... Ahorita vemos un caso de aplicación por qué se usa, pero es muy poco. Dado que epsilon puede ser complejo, n puede ser complejo, el índice de refracción. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar en casos donde es real. Y vean que es la raíz cuadrada de epsilon relativo. ¿Recuerdan el epsilon relativo? Es un valor mayor o igual a 1, pero valores pequeños, números pequeños. Entonces, n también son valores de 1, 2, 2.5, 3.7, 5, 7, ya generalmente ya eso es alto. No solemos utilizar valores muy altos de índice de refracción. Y bueno, nosotros vamos a concentrar en casos sin pérdidas. Esto implica lo mismo, ¿verdad? Al final de cuentas, sin pérdidas. Y medios no magnéticos, es donde nos vamos a restringir. Y entonces vamos a tener que beta, lo podemos escribir así, beta es igual a omega por mu epsilon, entonces separamos epsilon sub 0 de la raíz de epsilon r. Y esto que está aquí, esta raíz que está acá, es la velocidad de propagación de la luz a la menos 1, ¿verdad? Que va a quedar aquí. Y entonces esto que está aquí va a ser n, que es el que está acá, por omega. Entonces beta es igual a n omega c. Manera muy sencilla de verlo. Otra manera de verlo, y que sale de aquí mismo donde estamos, es que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz entre n. Y de hecho este es el origen que tiene el índice de refracción, uno de los usos es simplemente ver si yo despejo de acá, n es igual a c sobre la velocidad de propagación, ¿verdad? Entonces veo cuántas veces representa la velocidad de la luz la velocidad de propagación en un medio determinado. Que si es 1, bueno, entonces se propaga igual. Que si me da 1.1, bueno, es un 10% más rápida la luz que la velocidad de propagación del medio en el que yo estoy, etc. Luego por acá, para eta, igual separamos los términos y me queda eta sub 0 n. Eta sub 0, ¿qué es eta sub 0? Del valor que ya habíamos visto. La impedancia característica del vacío, ¿verdad? Que es aproximadamente 120 pi ohms. Eso es el eta sub 0 y es otra manera de verlo también. Y también lo podemos ver de esta forma, donde se usan las mismas definiciones y me queda un lambda sub 0, que es la longitud de onda que tendría una onda en el vacío. Que es básicamente aplicándole el valor de la velocidad de la luz, ¿verdad? Si sustituimos su velocidad de propagación c sobre n, ¿verdad? Nos queda eso aquí. Es un juego ahí de fórmulas, nada del otro mundo. Entonces, bueno, vamos a estar usando el índice de refracción, aparece por ahí, pero no es nada del otro mundo, es lo mismo, pero diferente. Conceptualmente no cambia mucho. Ahora, rápidamente un caso, incidencia sobre múltiples interfaces. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas interfaces? Estuvimos en un caso primero con una interfaz, luego con dos. Bueno, ¿qué pasa si hay más interfaces? Bueno, si tengo más interfaces, es básicamente como trabajar con circuitos y sacar más equivalentes. Entonces, nosotros tenemos una receta, por así decirlo, que la obtuvimos para dos interfaces. Esa fue la receta obtenida. Y sabemos calcular el eta de entrada para ese caso, donde tenemos un valor 1, 2 y 3. Y ya sabemos calcularlo. Hay una expresión que es un poquillo grande, pero bueno, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Aplicar esto. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ubicarnos aquí
sacar este eta in que se llama eta in b. Y una vez que tengamos eso, una vez que logremos obtener este equivalente, ¿en qué se convierte eso? Bueno, cuando uno logra hacer eso con ese eta in b, lo que vamos a lograr es que entonces caemos en ese caso a un caso como de 2, pero donde este tiene un eta 1, este tiene un eta 2, y este que va a tener este valor que yo calculé, porque es el equivalente de aquí para allá. Entonces esto va a ser eta in b. Y una vez que tenemos ese eta in b, que voy a calcular el equivalente que se llama eta in a, que es este que está aquí. Súper sencillo, ¿verdad? Entonces, siempre el objetivo es calcular este coeficiente de reflexión porque es el que me dice cómo se va a comportar el bloque, ¿verdad? Entonces, si yo calculo la eta in A, es posible conocer la reflexión y transmisión total con esto que está aquí, ¿verdad? Asumiendo, eso sí, que no hay pérdidas, alfa igual 0 en todas las capas, porque si hay pérdidas, parte de la energía se va a disipar aquí adentro. Y yo no quiero una disipación de energía en este punto, ¿verdad? Yo quisiera que aquí no se disipe nada. Entonces es un caso especial. Si considero pérdida se puede hacer, pero complica mucho el análisis y en realidad es de poco valor porque estos son casos que no se dan en la naturaleza, son casos que se fabrican bajo condiciones especiales y obviamente vamos a buscar los materiales que cumplan los requerimientos que queremos. Entonces, cuando yo logre eso, ya voy a poder saber cuál es la potencia reflejada, voy a poder saber cuál es la potencia transmitida, los porcentajes en los que se transmite, ¿verdad? Y se va a poder, lo que les decía, simplificar a un modelo equivalente en algún momento de esta manera, donde yo voy a tener un eta 1 y aquí voy a tener un eta, así como lo estamos trabajando, eta in A, con este nombre que está ahí. Entonces, para conocer eta in A, se debe hacer primero un análisis desde la derecha, ¿verdad? De derecha a izquierda, o sea, de aquí para allá. Empezamos a hacer el análisis. Lo primero es calcular eta in B. Entonces, eta in B, aplicamos la ecuación. Lo que hay que tener cuidado es cómo aplicar adecuadamente cuáles impedancias son cuáles. Para eso hay que ubicarse en el caso anterior, ¿verdad? Que es primero eta in 3, que es el medio que sigue, todo aquí en el medio 3, ¿verdad? Entonces beta 3 LB, LB es aquí, ¿verdad? Vean que aquí, este de acá, son los distintos valores. Yo tengo aquí un grosor LB, que va de aquí a acá, y en el otro punto tengo un grosor LA, que es el grosor de este. Por eso, si esto es 0, esto es menos LB, y esto es menos LA más LB. ¿Por qué hablamos en términos de grosores de los medios? Entonces, lo ubico de esa manera, beta 3 LB, etcétera, etcétera. Es un cálculo numérico, pues un tanto pesado tal vez, pero nada del otro mundo. Y luego que tengo eso, tengo un equivalente donde tengo un equivalente que se llama eta in B de aquí para allá. Entonces ahora calculo eta in A, adecuando de manera adecuada o escribiendo de manera adecuada la fórmula, ¿verdad? Pero vean que la diferencia que está acá es el hecho de que ya estamos considerando a eta in B como si fuese una impedancia. De ahí lo que yo les decía de la importancia de tener el modelo, ¿verdad? El modelo donde ya tengo eta 1, tengo eta 2 y eta in B, que se incorpora a la fórmula. Y una vez que tengo eso, pues simplemente ya tengo aquí mi equivalente, eta in A. Y ya finalmente calculo el coeficiente de reflexión y listo. ¿Qué pasa si tengo
Si tengo muchas capas, es como el que estaba en la portada, déjenme ver, que hace falta algo para llegar a la portada fácil. ¿Qué pasa si tengo un medio de este tipo? Sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis a realizar? Siempre con dos medios para atrás. Entonces, primero tengo que calcular este. Una vez que calculo ese, luego ya puedo calcular este. Después puedo calcular este, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno logra hacer eso, al final de cuentas va a obtener el coeficiente de reflexión. Aquí esto se llama, llamémosle AH, es una imagen que me conseguí por ahí, y logramos tener eso. Vean que aquí, este ejemplo en particular, utiliza valores alternados NH, NL, HL, 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 H. Eso se le llama un reflector de Bragg. Un Bragg reflector. Y lo que se gana al tener algo así, básicamente, es que recuerden que esto era un filtro, ¿verdad? Hablábamos de que es un filtro. Yo voy a poner diversos elementos uno detrás del otro. Cuando uno tenía un filtro, espero que recuerden eso de los cursos básicos, y hacía uno gráficas de Bode. Entonces uno tenía que uno hacía una gráfica de Bode y el filtro bajaba y tenía cierta pendiente. Casi siempre empezaba en 40 decibeles por década. Eso para un filtro. Pero si yo agarraba un filtro y lo ponía detrás de otro filtro, uno detrás del otro, seguidos, esa pendiente varía. Y esa pendiente se hacía más pronunciada. Y no, perdón, empezaba uno solía uno empezar no en 40. Solía uno empezar en 20 decibeles por década. Y si ponía 2, 40 decibeles por década. Y si ponía 3, si ponía otro, y si tenía aquí, agregaba otro, ya se iba a 60 decibeles por década, ¿verdad? Y entonces el filtro se hacía más selectivo. Bueno, aquí de manera similar, vamos a ver para moverme rápido, teníamos esto de los filtros. Adivinen qué pasa si yo pongo un filtro detrás del otro. Esto tiene cierta pendiente. Entonces, ¿qué voy a lograr? Si pongo un filtro detrás del otro, lo que voy a lograr es hacer más fuerte esta pendiente, más pronunciada la pendiente. Entonces, qué sé yo, después de muchas capas, voy a lograr tener una pendiente mucho más pronunciada. Y si pongo muchísimas capas, voy a lograr tener un filtro muy, muy fino. Y entonces se vuelve un filtro muy selectivo, que solo deja pasar un espectro de luz muy, muy pequeñito. De hecho, actualmente hay filtros que logran dejar pasar unas cuantas unidades de longitudes de onda. Y donde digo unas cuantas, es unas cuantas, bien, bien poquitas, deja pasar algo. Hay unos filtros bien, bien selectivos que pueden seleccionar un par de longitudes de onda. O sea, un filtro que te filtra de manera muy, muy precisa y deja pasar una cantidad de luz de una frecuencia muy, muy específica, lo cual es muy útil con los sistemas que yo les contaba, estos DWM,
porque claro, cuando ya pones 64 colores, la selección de esos colores se vuelve complicada, ¿verdad? Es muy, muy, muy fina. Entonces eso es algo que se usa en esos casos. Eso ahí como nota de aplicación. Y listo, eso es lo que tenemos ahí con múltiples interfaces. Es una fórmula pesadilla de trabajar. Usualmente, si se les pusieran algún cálculo numérico ahí, son cálculos numéricos muy sencillos con valores de beta 2L ahí, todos fáciles de calcular, porque para el nivel de examen eso no da mucho para trabajar. Y básicamente eso es lo que tenemos. Y hasta ahí llegaría lo que es meramente teórico para hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si algo no quedó claro. Bueno, parece que entonces quedó claro. Tan claro como cuando se va a acabar la cuarentena, ¿verdad? Igual de claro. Veamos algunos, estaba vacilando con eso. Espero que sí haya quedado claro. Vamos a ver algunos problemitas por ahí que tienen que ver. El primero, aprovechando que tenemos la cabeza pensando en esto, es un caso de este tipo. Pero aquí hay un término, aquí hay algo que no hemos visto. Ajá. Aquí hay algo que no hemos visto todavía, entonces quedará para después este problema. Lo vuelvo a traer después porque si hay una parte que no hemos visto, qué pena. No, hasta ahorita lo consideré. Es que me quedé ahí especialmente en la última pregunta, que es una pregunta que tiene que ver con esto que estábamos viendo, pero hay algo que no hemos visto, que es la primera parte. Entonces no quiero dejar el problema ahí cortado y está muy, aunque es algo que conocen, porque es de ley de Snell, ustedes lo conocen, pero entonces lo retomo para otra clase. El mismo problema lo retomo luego. Mis disculpas. Entonces veamos este. En este problema sí, ya no es exactamente de eso, pero tiene que ver con ondas estacionarias. Hablamos de así. Dice, en la figura, que es la figura que está aquí, ahorita la analizamos, se observa una serie de ondas estacionarias de campo eléctrico presentes en un medio desconocido. Entonces, me están ubicando que son ondas de campo eléctrico en un medio desconocido, entonces no podemos decir mucho, por lo menos así de entrada, ¿verdad? Del medio. La interfaz con el otro medio se localiza en el punto X igual 0. Entonces, hay que ubicarse en el problema. Me dicen aquí que aquí en X igual 0, ¿verdad? Tengo una interfaz con otro medio, ¿verdad? Vean que me dice una serie de ondas estacionarias. Ya eso me está hablando de algo, ¿verdad? Para que haya una onda estacionaria que tuvo que haber una incidencia y una reflexión, ¿verdad? De campo eléctrico. Y me dicen que la interfaz está en el punto X igual 0. Por lo tanto, esta es una interfaz. Y si esta es la onda estacionaria, ¿de dónde venía la onda incidente? ¿En qué dirección? ¿De derecha a izquierda, de izquierda a derecha?
¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La onda incidente, ¿en qué dirección está viajando la onda incidente? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, Hacia ¿no? la derecha. Tengo voces que se contradicen por ahí. Izquierda, no sería. Hacia la izquierda, correcto. Está viajando hacia allá. ¿Por qué? Porque ella está viajando hacia la izquierda, está rebotando, entonces vamos a tener una onda reflejada acá, y producto de esa onda reflejada se dan estas ondas estacionarias. ¿Ok? Es un poquito diferente, y gracias a los que participaron, es un poquito diferente del caso que hemos tomado como referencia, ¿verdad? Pues siempre lo hemos visto al otro lado, pero es lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es para irse ubicando. Entonces, en X igual 0 dice, se realizaron varios experimentos, de los cuales se obtuvieron los resultados mostrados en la figura. Entonces, hay varios experimentos, el experimento A, B, C, D, E, ¿verdad? Se realizaron varios experimentos y la onda estacionaria cambió en cada uno de ellos. Perdón. Entonces dice, de las siguientes afirmaciones, marque las verdaderas acerca de esas ondas estacionarias. ¿Cuáles son ciertas? Y aquí están las afirmaciones, eso sí las puse acá, para que no me quedara muchísimo texto, porque a veces cuesta leerlo, si hay mucho texto. Voy a borrar un par de cosas acá, que no estorbe, ya sabemos cómo se dio aquí el asunto, voy a dejarlo limpio. Entonces empecemos con el primero. A. Durante el experimento se cambió en cada caso mostrado. Recuerden que estamos buscando, perdón la interrupción ahí, cuáles son verdaderas. Entonces, dice, durante el experimento se cambió en cada caso mostrado, o sea, para el A, B, C, D, E, el medio que produce reflexión. De ahí las diferencias de las ondas. Vean que aquí, perdón, dice, las siguientes afirmaciones marquen la o las. Pueden ser varias verdaderas. Entonces hay que analizar todas. No es como que elijo una y por descarte, sino que hay que ver cuáles son ciertas. Entonces, dice, durante el experimento se cambió en cada caso el medio que produce reflexión. El medio que produce reflexión sería el que está de este lado, ¿verdad? Entonces, este es el medio de incidencia. Esto es lo que usualmente llamaríamos eta1, ¿verdad? Y este sería el eta2, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos manejando de manera usual y una frontera aquí, ¿verdad? Una interfaz. Entonces, ¿qué opinan del ítem A? Que si en cada experimento se cambió el eta2, fue un eta2 diferente y entonces por eso tuve esas diferencias en las ondas que están ahí. Debería elegir nombres aleatorios para ver qué nos cuentan. La maldad no me ha llegado ahí todavía. ¿Qué opinan? Debería ser falso, ¿no? Falso, ¿por qué? Porque es para un caso muy específico. De hecho, tiene que ver con la 2, solamente para un material de alta conductividad. Pero digamos, bueno, sí, pero quedémonos en la 1, porque recuerden que una no depende de las otras, o sea, es determinar cuáles son verdaderas y podrían ser todas verdaderas, todas falsas. Digamos, ¿por qué decimos que la A es falsa? Porque si yo cambio el material, no puede pasar eso. Porque cambiaría el coeficiente de reflexión. Si yo cambio el material, cambia el coeficiente de reflexión, correcto. Eso está bien. Y dejaría pasar un poco de la señal, no la reflejaría.
Lo reflejaría de manera distinta. Sin embargo, analicemos un segundo qué implican. Vean lo que está pasando en las figuras, de la A hasta la E. ¿Qué es lo que está pasando en ellas ahí? ¿Qué es lo que está pasando conforme yo varío de una a otra? ¿Cuál es el cambio que está ocurriendo? Cambia la frecuencia, ¿no? Sí, las amplitudes creo que son iguales, pero las frecuencias van aumentando. La onda se comprime. Ujú. Está cambiando la frecuencia. Recuerden, y ese es el punto clave. ¿Cuánto había? Bueno, aquí estas no son magnitudes, ¿verdad? Se ve que no son magnitudes de onda estacionaria, sino que es un valor constante, ¿verdad? Entonces, al no ser magnitudes, por ejemplo, aquí ¿cuánto hay aquí en términos de longitud de onda? De aquí a aquí. ¿Lambda qué? Lambda medios. Hay lambda medios, correcto. Gracias. Lambda medios, ahí. En esta, ¿cuánto hay de lado a lado? Lambda. Lambda, ¿verdad? Como cuando uno jugaba lambda. Lambda, correcto. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Aquí cuánto hay? Aquí hay 3 lambda medios, ¿verdad? Aquí hay un lambda medios, 2, 3 lambda medios, ¿verdad? Entonces aquí es 3 lambda medios. Entonces, cambiar la longitud de onda es un equivalente a cambiar de frecuencia. Entonces, conforme fui pasando de A, B, C, D, E, ¿qué fue lo que fue cambiando? La frecuencia. La frecuencia sí fue cambiando. Ahora, podríamos decir que cambió el material. Digamos, si cambia el material, y esta es una observación que tal vez no es tan sencillo de ver y por eso quiero verlo, por eso quiero decirlo. Alguien lo dijo adecuadamente hace un rato. Si yo cambio el material, cambia el coeficiente de reflexión. Cambia gamma, ¿verdad? Al ir cambiando gamma, si yo veo las diferentes ondas, todas tienen la misma amplitud, ¿verdad? Todas, de hecho aquí, bueno, es que casi no se ve, pero esto es 1. Todas tienen una reflexión total. Y todas tienen un mínimo, acá. Todas tienen 0. Recuerden que esta es de campo eléctrico. Eso lo decía ahí. Para que sea de campo eléctrico, ¿qué condición tenía que tener eta 2 para que sea campo eléctrico? ¿Alguien se acuerda? Fue el caso que usamos de ejemplo. Eta 2, ¿qué tipo de material era? Cuando yo tengo el campo eléctrico en 0, es como si yo tuviera el voltaje en 0. Y eso ocurre en conductores. En conductores, en superconductores, sí. Y de hecho es prácticamente el único caso donde eso ocurre. Entonces, el medio 2, para que el campo eléctrico sea 0, no, en conductores y básicamente superconductores, porque necesitamos que eta 2 sea igual a 0. Entonces, podríamos decir que el material 2 se cambió. Tal vez se cambió por uno del mismo tipo, ¿verdad? Pero prácticamente el material no se cambió. El material no se cambió. El material siempre fue igual, lo que hubo fueron cambios de frecuencia. Entonces, Profe, primero, ahí sí. perdón, para que fuera lo de los cambios de frecuencia, podría aplicar tal vez como que es el mismo material, pero cambió el grosor que tiene, como la longitud de ese material. No, porque independientemente del grosor, la onda se establece igual. O sea, aquí el grosor en todos es el mismo. Pero independientemente, usted tiene un material más grueso, más delgado, la onda se establece igual. Lo que pasa es que van a caber, tal vez ya no cabe un periodo, sino que va a caber menos o algo así, ¿verdad? Pero no, digamos, el grosor fue el mismo en todos los casos. El grosor siempre fue el mismo. En todos los casos fue el mismo. Entonces, digamos, esta primera es falsa. El medio no cambió porque en todos es eso. Entonces, esta no se marca. Dice la 2.
El medio de reflexión es un material de alta conductividad. Y bueno, ya fui haciendo spoilers, ¿verdad? Alta conductividad, que se puede aproximar a un conductor ideal. Ya lo dije, ¿verdad? Hace un rato. En todos los casos el campo eléctrico es cero. Y eso ocurre en un superconductor verdadero. Esta hay que marcarla, ¿verdad? Porque me estaban preguntando por los verdaderos. Esta se marca. La C. Conforme se efectuaron los experimentos, desde el caso A hasta el caso E, se fue disminuyendo la frecuencia. Esa está sencilla, pero hay que ubicarse. Sabemos que hubo cambios de frecuencia, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es cierto que se fue disminuyendo la frecuencia. No, más bien fue aumentando. Vamos a ver. Sabemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación entre frecuencia, ¿verdad? ¿Qué le fue pasando a la longitud de onda desde A hasta el experimento E? ¿Qué le pasó a la longitud de onda? ¿Creció o decreció? La longitud de onda. ¿Se hizo grande o pequeña? S. Le doy otra oportunidad. ¿Cuál es más grande, digamos? Vean este de acá. Sí, disminuye. Disminuye. Sí, Disminuye, correcto. Aquí esta es más grande, más larga, tiene más metros, por así decirlo, ¿verdad? Esta de acá, la longitud de onda va de aquí a aquí, por ejemplo, ¿verdad? Esto aquí es la longitud de onda, más pequeñita. Entonces la longitud de onda de los experimentos de A hacia E se hizo pequeña. Por lo tanto, como la relación entre estos dos es inversamente proporcional, si la longitud de onda se hace pequeña, ¿qué le pasa a la frecuencia? Crece porque es inversamente proporcional. Correcto, gracias. Entonces, dice, conforme se efectuaron los experimentos, desde A hasta E, se fue disminuyendo la frecuencia. No. Esto es falso. No es cierto eso que está ahí. Esa no se marcaba. Y el punto D dice, la longitud L del medio, se habla de una longitud L, vean que aquí está 0 y aquí está L, ¿verdad? Entonces, el medio tiene una longitud L, por lo menos ahí de análisis. La longitud L del medio utilizado es un múltiplo entero de lambda medios, en todos los casos. ¿Qué opinan? Será un múltiplo entero de lambda medios. Falso, verdadero. ¿Perdón? Sería falso, ¿no? Porque si fuera un múltiplo entero hablando medio, más bien habría transmisión total. No, no, no. No, es verdadero porque la primera es lambda medios, la segunda 2 lambda medios, 3 lambda medios y así. Correcto, correcto, sí, digamos. Esta primera es lambda medios. Esta es 2 lambda medios. 3 lambda medios. Aquí hablamos de 1, 2, 3, 4 lambda medios. Y aquí no sé cuántos hay, pero termina en un punto entero, ¿verdad? Aquí hay n lambda medios. Y entonces eso la hace verdadera, que está ahí. O sea, esta longitud L, en todos los casos, fue un múltiplo entero de medias longitudes de onda. Lo que se tiene ahí. En todos los casos fue de esa manera. Ahí se me perdió el mouse. Ok. ¿Alguna pregunta con este? Estamos, entonces. Una pregunta. Sí, dígame.
en la A, la razón por la que es falsa es porque es un medio de alta conductividad, digamos. Pero, digamos, si se cambia de uno de alta conductividad a otro de alta conductividad, o sea, sí podría ser verdadera. Podría ser verdadera, pero podría ser apelable de repente. Pero digamos, no tiene evidencias, uno no tiene evidencias. Aquí, digamos, si usted lo ve, aunque es una posibilidad, no hay ninguna evidencia que le respalde esto acá, ¿verdad? De repente, aquí debería decir de las siguientes afirmaciones, a veces hay que poner eso y se nos olvida, marque las que con toda seguridad son verdaderas o cosas así, ¿verdad? Yo no podría decir con toda seguridad que siempre se cambió el medio, porque en todos parece, es un medio de las mismas características. O sea, pudo ser siempre el mismo material, pero es correcto la observación. O sea, yo podría cambiar oro aquí en el medio 2 y luego le podría poner plata y se va a ver igual. Y le podría poner cobre y se va a ver igual. Y le podría poner platino y se va a ver igual. Pero no tengo ninguna evidencia que me diga que se cambió el medio. Más bien parece que siempre fue el mismo. Pero es una posibilidad. Y sí, bueno, y a nivel de examen, cuando se nos van esas cosillas de ahí, si alguien lo razona y llega a eso, pues podría ser apelable. Podría ser. Oiga, profe, gracias. ¿Alguna otra cosa? Ok, ya estamos fuera de tiempo. Hay un problemita aquí, es un problema sencillo en realidad. Hagamos una cosa, les grabo este problema y se los subo a YouTube. Ahorita va a quedar, me lo grabo de una vez. Y se lo subo para que vean la resolución de cómo se hace, porque ya estamos fuera de clase y probablemente algunos tienen clase ya. Entonces, con esto quedaríamos y la otra semana ya terminamos materia de, digamos, de lo que sería el primer parcial y yo espero ahora ya poder definir lo de examen de práctica o cómo vamos a hacer esa parte ahí. De hecho, ya a las 3 me tengo que reunir con los compañeros. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Las consultas que me han hecho, las tengo ahí, pero las voy a contestar, disculpen, pero sí ha sido una semana complicada. No los no los he ignorado, entonces espero contestarles tal vez ahorita mismo, pero siempre aparecen montones de cosas que hacer. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a parar la grabación.